En la clase anterior mirábamos la parte de la auditoría operacional como de la auditoría de las 3E. Entonces veíamos que se enfocaba en explicar por qué la auditoría se enfoca en esas tres palabras, que es la eficiencia, la eficacia y la economía. Entonces esas son las tres palabras clave que incluye una auditoría operacional, y al final mirábamos un ejemplo de un programa de auditoría operacional enfocado en el inventario. Y veamos que desde aquí mismo puedo. Entonces vemos cómo está conformado un programa de auditoría operacional, cuáles son las fases que lleva, el contenido que lleva, que al final el contenido son los procedimientos que se necesitan llevar a cabo para revisar el área sujeta a examen. En este caso nos hablaba sobre el inventario, la familiarización al inicio, que es encontrar o recopilar toda la información que necesitas para poder verificar el área que vas a estudiar. Y entonces aquí vas a ver todo lo que tiene que ver con procedimientos, políticas, reglamentos, leyes, todo lo que tiene que ver con el área que vas a estudiar. Igualmente un estudio general de la empresa, y para esto podés hacer visitas y entrevistas. Para poder tener toda esa información, eso es lo que necesitas hacer. Entrevistas con las personas clave o las personas involucradas en el proceso que vas a investigar, a examinar. Y obviamente las visitas a la empresa, porque también decíamos que puedes usar la técnica de observación. La observación y las entrevistas serían la clave para recopilar toda la información que vos podás sobre el área que vas a examinar. También vemos que podemos aplicar lo que es cuestionarios, en este caso cuestionarios de control interno, para poder saber cómo es el control interno en la área. Y ver que si es fuerte o es débil, y eso también nos va a dar la información necesaria para saber qué procedimiento de auditoría específicamente yo voy a llevar a cabo. Aquí vemos también otra técnica, que es el examen de documentación, que tiene que ver con toda la documentación que se genera dentro del área y la información que ya obtuviste. Entonces viene la parte de revisarla, examinarla para identificar las debilidades, los hallazgos que dice ahí, hallazgos de auditoría operacional. Esos hallazgos van a ser los errores que vos encontré, o debilidades de control interno también se pueden clasificar como hallazgos, y que vas a incluir en tu dictamen final. Después viene la revisión de esos hallazgos para saber qué tan importantes son para la empresa, y también ver de qué forma vos propones recomendaciones para solucionar esos problemas que encontraste en lo que fue el examen de la documentación o en la observación de los procesos. Y por último está la parte de elaborar el informe de auditoría para presentarlo a la gerencia general. Primero puedes hacer un borrador de informe, discutirlo, y después ya elaborar el definitivo, que ya es el que presentaría a la gerencia general. Entonces lo que estamos viendo acá son todos los procedimientos que vas a llevar a cabo dentro de la auditoría operacional, desde la parte inicial, que es la planeación, porque en este programa vos lo que haces es una planeación del trabajo a realizar. Por eso es que vemos las horas estimadas, que son las horas proyectadas. De acuerdo a tu plan, vos vas a decidir cuántas horas vas a ocupar para cada una de estas situaciones. Después las horas reales, que ya es enfrentar
el trabajo en sí con la planeación, la referencia, quién nos realizó. Entonces aquí vemos la planeación de la auditoría por medio de programa, y el programa es donde vas a incluir todas las etapas que vos vas a realizar, desde la obtención de la información, después con llevar a cabo los procedimientos de auditoría, hasta finalizar con la redacción del informe, que es ya, digamos, el fruto de todo el trabajo de la auditoría, y es la parte que va a revisar el gerente general. Pero dentro de todo esto va siempre papeles de trabajo. Los papeles de trabajo van a ser todos esos los procedimientos que hiciste. Entonces ahí deben de estar en archivo. Vos vas haciendo tus papeles de trabajo, como por ejemplo cuando haces cartas de confirmación, cuando todo lo que es revisar documentación. Entonces en todo ese proceso que vos vas haciendo, eso va generando pruebas las pruebas, las evidencias de auditoría, que son tu respaldo al final para poder vos emitir un informe. Entonces el informe va a estar realizado, elaborado de acuerdo a todo el trabajo que hiciste. Entonces ese trabajo que hiciste puede estar, como les digo ahora, que tal vez antes vos hacías en hojas columnares, trabajabas de forma manual, pero ahora que todo llevamos de forma electrónica, igual al final siguen siendo tus papeles de trabajo. Cuando vos, por ejemplo, haces en Excel cruce de cuentas, comparaciones de cuentas, por ejemplo, las cuentas de compra con las entradas a bodega, numéricamente, entonces ese archivo es un papel de trabajo tuyo. Igual cuando haces un resumen de una revisión de documentación, por ejemplo, voy a revisar todas las facturas de compra de la número 1 a la número 100. Entonces todo ese levantamiento de información que haces, que puede ser un cuadro de Excel, donde vos pongas número de factura, el concepto, el monto, y después vas validando cada una de ellas en un cuadro. Eso es un papel de trabajo. Todo el trabajo que vos vayas haciendo, que se puede levantar de forma manual o de forma electrónica, va a constituir lo que llamamos papeles de trabajo en auditoría, que al final los papeles de trabajo son evidencias de que un auditor llevó a cabo una auditoría, porque no podemos al final decir, yo hice, aquí está mi informe, pero ¿qué valida ese informe? ¿Dónde están tus papeles de trabajo? Y si no hiciste ningún trabajo, no hay papeles de trabajo, quiere decir que vos al final emitiste una opinión sin tener la razonabilidad, sin tener certeza razonable sobre el trabajo de auditoría. Entonces los papeles de trabajo le van a dar al auditor la certeza razonable, la seguridad, para poder decir que está bien o hay errores. Por eso lo importante que vemos acá, que nos dice el esquema, es acerca de los hallazgos de auditoría operacional, porque las auditorías internas, las auditorías externas, las operacionales, lo que están buscando como auditores son debilidades o errores. Pues si no encontrar, pues mejor para la empresa, quiere decir que todo está haciendo correctamente, pero el auditor va buscando eso, y por eso es que nos habla mucho sobre los hallazgos de auditoría, todos los tipos de auditoría y cómo redactarlo, cuál es la estructura, cómo incluirlos en el informe final o el dictamen, porque eso es lo que se está buscando como auditor, encontrar los errores que pueden haber en un proceso. En la auditoría operacional estamos enfocados en eso, en los procesos, en el control interno, pero también, si nos acordamos, en auditoría externa estamos buscando errores de contabilidad. Y entonces también aquí un error en operación nos puede llevar a un error financiero. Por eso es que a veces, como decía, puede pegar la auditoría operacional con la financiera, porque puede haber un tema que te lleve a lo financiero.
Entonces la tarea que hoy subí es que hagas un programa de auditoría para el área de compras y siguiendo este ejemplo. O sea, con este mismo formato puedes usar, ahí montarlo, lo puedes montar en Excel y seguir la misma estructura y solo cambiarle pues los detalles que sería para compras, porque este ejemplo es de inventario. Igual en internet es como también un pequeño ejercicio de investigación, porque en internet hay varios modelos. Hay varios modelos acerca de los programas de auditoría y mucha información sobre el área de compra también. Entonces ahí te ayuda para sacar un poco de información, pero puedes trabajar con este mismo formato, solo pasarlo a otra hoja y ahí trabajarlo. Para el área de compra es la tarea. Un programa de auditoría operacional para el área de compras. La metodología de la auditoría operacional, me imagino que ya, bueno, vos ya viste toda la metodología de las auditorías internas, de la auditoría externa, y entonces ahora vemos lo que es la auditoría operacional, y serían, la metodología es las fases o los pasos que incluye un tipo de auditoría, llámense la auditoría que sea. Entonces, metodología van a ser los pasos de una auditoría que se necesitan, obviamente, para llevarla a cabo. En la auditoría operacional se resumen 3 pasos, que es la familiarización, investigación, análisis y diagnóstico. Tiene un carácter genérico y deberá adecuarse a las situaciones específicas que se encuentran en el desarrollo de la revisión. Aquí vemos en esta figura las partes y fases de una auditoría operacional. La primera es el estudio y la planificación. Entonces, lo podemos ver también dentro del programita, el ejemplo. El estudio y la planificación tiene que ver primero con la obtención de toda la información que vos necesitas para poder llevar a cabo esa auditoría. Entonces, un estudio preliminar, comprensión de la empresa y la selección de las áreas débiles o críticas. Ese sería el primer paso para llevar a cabo una auditoría operacional. Entonces, primero viene estudiar la empresa, comprender la empresa, comprender el proceso que yo voy a investigar. Para eso, ¿qué puedo hacer? Decía, hasta el mismo programa lo dice, puedo hacer la visita y la entrevista para poder yo obtener esa parte del estudio preliminar y la comprensión de la empresa o la comprensión del proceso. Y la selección de áreas débiles o críticas yo lo puedo hacer por medio de un estudio del control interno. Ya sabemos que con la evaluación del control interno nosotros podemos saber si una empresa tiene un control interno débil o un control interno fuerte. Y si nos vamos a la técnica que más usamos para evaluar control interno, son los cuestionarios de control interno. Que los cuestionarios son esas preguntas que elabora el auditor para conocer cómo es el control interno en una compañía. En este caso ya sería más, ya sería un control interno específico, porque por ejemplo, en el caso del ejemplo que era un programa de auditoría para inventario, entonces nosotros vamos a hacer solo un cuestionario de control interno para inventario. Entonces aquí ya va enfocado el cuestionario en el área donde vamos a estudiar. Si sería en compra, entonces sería un cuestionario de control interno para compra. ¿Y qué se busca con esas preguntas? Lo importante es redactarla en función a que vos descubras cómo está el control. Entonces ahí lo que estamos buscando son políticas, procedimientos, si existen, si se cumplen, si se le da el seguimiento, y también preguntar sobre los mismos procesos, las actividades que se llevan a cabo dentro del área. Por ejemplo, si fuera una auditoría a compra, entonces preguntaríamos
si se realizan las 3 cotizaciones, quiénes son los proveedores, todo lo que tenga que ver con el proceso, si los pagos se realizan en efectivo con cheque, si hay autorizaciones para pagos, si todo las compras, el inventario es ingresado a bodega. Entonces ahí lo que vamos a preguntar son sobre proceso y sobre control. Y la primera pregunta ahí sería, ¿existen políticas de compra? La empresa tiene definida una política para hacer compras. Tiene procedimiento y allí indagar sobre ese tipo de situaciones que tienen que ver con control interno. Entonces, con toda esta información que vos realices, que obtengas, ahí vas a descubrir las áreas débiles o críticas de la compañía. Después viene el examen o evaluación que tiene que ver con el examen detallado de las áreas críticas, porque en etapa anterior vos ya descubriste cuáles son esas áreas. Entonces aquí viene después cómo yo voy a examinar qué procedimientos de auditoría yo tengo que realizar para poder evaluar esas áreas críticas. ¿Para qué? Con el fin de encontrar esos hallazgos de auditoría operacional, esas debilidades que están ahí, pero que puede que yo en un estudio de control interno pueda que yo ya tenga una información sobre qué áreas críticas hay, pero yo lo tengo que confirmar porque al final lo que estaba diciendo es que si vos das un reporte de hallazgo es porque evaluaste primeramente, examinaste y tenés esa prueba de que ahí hay un error o una debilidad. Y la parte final que tiene que ver con el informe, que es la comunicación de resultados. Y en el ejemplo les decía, podemos hacer primeramente un borrador del informe. Lo podemos ver, valorar con la gerencia o con el gerente del área que estamos evaluando. Y ya después de eso, elaborar ya lo que sería ya el informe final y entregarlo a la gerencia. En la primera etapa es la familiarización. El auditor debe familiarizarse con la operación que revisará. Enseguida se incluyen algunos lineamientos que permiten al auditor sistematizar sus esfuerzos para familiarizarse con la empresa en general y con la operación que se revisará. Entonces aquí podemos tener, dice, un estudio ambiental, estudio de la gestión administrativa y la visita a la instalación. Eso es para familiarizarnos con la compañía donde nosotros vamos a llevar a cabo la auditoría. La investigación y análisis. El objetivo de esta segunda fase de metodología es analizar la información, examinar la documentación relativa para evaluar la eficiencia y la efectividad de la operación. En esta fase se realizan pruebas de detalle de muy diversa índole, utilizando especialmente pruebas selectivas a juicio del auditor o por medio de muestreo. Para lograr la objetividad referida es recomendable utilización de técnicas como la entrevista, la evaluación de la gestión administrativa y el examen de documentación. Entonces aquí vemos que es la parte de todo el desarrollo de la auditoría que tiene que ver con la aplicación de las pruebas de auditoría y en estos casos dice que al final también, como en todo tipo de auditoría, puedes utilizar los muestreos. Por ejemplo, si vas a revisar documentación y hay una documentación extensa, entonces en ese caso vas a agarrar una muestra, porque si no, sería imposible, pues demasiado tiempo para revisar un 100% de la población. Entonces, te podés hacer... puedes recurrir a los muestreos y en los muestreos tenemos, ya sabemos, los estadísticos y los de criterio. Ya sabemos también que los muestreos de criterio van a ser los que decida el auditor a base de juicio profesional. Es cuando un auditor dice, de esta documentación, por ejemplo, hay 1000, yo voy a revisar 200 de 1000.
porque yo tengo el criterio juicio profesional para poder decidir que esa cantidad es suficiente. Pero hemos visto en las otras auditorías que un muestreo por criterio se va a realizar ya cuando un auditor tenga muchísimos años trabajando y que pueda tener esa experiencia, esos conocimientos para decidir qué cantidad es suficiente para un muestreo. Entonces, si es una persona que está iniciando, un auditor, se le va a hacer muy difícil, no va a tener para mí un juicio profesional para poder hacer muestreos de criterio. Entonces viene el otro tipo de muestreo que es el estadístico, que es por medio de fórmulas estadísticas que ustedes ya han visto en la clase de estadística y en clases de investigación documental, donde el tamaño de la muestra se hace mediante una fórmula estadística. Y si nos acordamos, esas fórmulas estadísticas llevan a desviación estándar, llevan a probabilidad de error, la confianza, el nivel de confianza, todos esos datos llevan a las fórmulas estadísticas y entonces el auditor puede usar una de estas fórmulas para determinar el muestreo y también el muestreo aleatorio para saber cuántas va a sacar. Por ejemplo, si era de 1000 y la fórmula le dio 300, después viene la parte de buscar cuáles de esas 300, de esas 1000, cuáles voy a elegir yo. Entonces también existe la fórmula aleatoria que nos indica qué números vamos a revisar. Por ejemplo, si es 1000, entonces esas 300, el aleatorio nos dice ir de 5 en 5, ir de 10 en 10, ir de 20 en 20. Eso lo va a reflejar, sí, la fórmula. Entonces, ocupas una fórmula para saber el tamaño de la muestra, es decir, cuántos documentos vas a revisar, y después viene el aleatorio para saber cuál elegir de esa población. Pero eso está dado por fórmulas y digamos que para un auditor al inicio es lo mejor porque no va a tener todavía un juicio profesional para poder usar un muestreo de criterio. Entonces es mejor utilizar el estadístico, aunque también si es un auditor ya con juicio profesional puede ahí hacer un balance entre los dos para lo que va a ser el estudio. Pero esto siempre en empresas grandes donde el tamaño de la documentación es muy grande y vos no podés revisar un 100%. Entonces en esta parte viene toda la aplicación de los procedimientos de auditoría. Y después está en lo que es el informe de auditoría operacional, es el producto terminado del trabajo realizado y frecuentemente es lo único que conocen los altos funcionarios de la empresa, porque digamos que gente muy ocupada solo va a leer lo que es el dictamen. Alguien que digamos tiene más tiempo o quiere saber sobre la debilidad, le va a pedir al auditor revisar papeles de trabajo de auditoría. Pero esto va a pasar dependiendo de que si la persona o el alto funcionario quiere indagar más o simplemente solo va a leer ya el informe final. El informe debe ser ágil y orientado a la acción. Además, siempre que sea posible, debe cuantificarse el efecto de los problemas existentes y los posibles cambios. Su contenido debe enfocarse a mostrar objetivamente los problemas detectados en relación con la eficiencia de la empresa y con los controles operacionales establecidos, lo que coincide fundamentalmente con la finalidad del examen. El auditor operacional, para despertar interés en el lector, debe evitar en lo posible el uso del lenguaje muy especializado y poco común, evitando párrafos largos y complicados, así como expresiones confusas. La redacción del informe debe merecer especial atención por parte del auditor para que tenga la aceptación que los empresarios esperan de él. En este caso, el informe debe despertar interés, convencer mediante información sencilla, veraz y objetiva. Debe presentarse propuestas constructivas que mejoren la situación detectada. Obviamente ahí siempre como auditores
Si encontramos debilidades o errores, siempre tenemos que proponer recomendaciones. Entonces, eso siempre va a ser parte de nuestro trabajo como auditor. Si encontramos alguna debilidad, algún error, entonces ahí tenemos que siempre proponer los asientos de mejora y las recomendaciones respectivas. La claridad y simplicidad hay que usarla, consiste en introducir al lector sin mayor dificultad en lo que el auditor desea comunicar. Entonces aquí nos está diciendo que en la elaboración del informe no usemos muchas palabras muy técnicas o rebuscadas que puedan confundir al lector del mismo. Entonces hay que hacerlo lo más claro posible y simple. Obviamente usar las palabras o los términos adecuados. Muchas veces lo que ocasiona la deficiencia de claridad y simplicidad de un informe operacional es la falta de claridad en los conceptos que el auditor tiene en mente. Es decir, no hay comprensión de lo que realmente quiere comunicar. Asimismo, cuando el informe es ambiguo, puede dar lugar a una doble interpretación, ocasionando de este modo que se tome confuso. Entonces, a la hora de redactar, hay que tener mucho cuidado en decir firmemente lo que encontraste y no de forma ambigua, es como que sí, que no. Entonces, ahí vas a dejar a una libre interpretación al lector del informe. Entonces, en este caso, si encontraste un error, tenéis que ahí redactar lo que encontraste un error. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. No existe una estructura modelo en la redacción del informe de auditoría. O sea, siempre vamos a hacer énfasis en todo esto con la planeación, con los programas, con los informes, que podemos dar ejemplo, pero al final no es no es de ley que tengas que usar el mismo formato, la misma estructura, sino que ya quedan a opción del auditor, cómo vaya trabajando, o de las mismas firmas de auditoría, cómo van a trabajar esta parte de sus informes. Cada quien tiene su forma de trabajar y en base a eso va a redactar sus propios formatos sobre toda la auditoría, no solo sobre el informe, sino sobre los programas, sobre los planes. Ya cada firma hace sus propias estructuras de esto. La síntesis del informe tiene por finalidad resumir la opinión del auditor operacional indicando las observaciones más significativas e importantes. Obviamente dentro de este informe, lo que hacia dónde va el informe es para saber esas observaciones que vos encontrás. Digamos que es la parte más importante para el dueño de la empresa. El informe se prepara principalmente lectores que generalmente son personas importantes que no disponen de tiempo suficiente para analizar un documento extenso. Por lo tanto, el contenido de este debe estar orientado a motivarlo a la lectura mediante la propuesta de tomar las acciones correctivas. Por eso es que no puedes hacer un informe extenso porque va a aburrir y las personas no tienen tiempo. Entonces hay que ser lo más conciso a la hora de redactar los informes de auditoría. Obviamente después pueden ir una base de anexos. Pero en sí el dictamen, el informe es corto para efectos de lectura de alta gerencia que no tiene tiempo. La estructura del informe de auditoría operacional es la siguiente. La introducción consiste en la descripción en forma narrativa de los aspectos relativos a la empresa o entidad auditada. La información introductoria que se presente con antecedente, objetivo, alcance y naturaleza de la empresa o el área a examinar. En los antecedentes, en la parte de información introductoria, el auditor señalará el motivo que originó la auditoría. La manifestación puede ser presentada según el caso si obedece a la realización del examen, al cumplimiento del plan de auditoría anual, o si es hecha porque se tienen situaciones de ineficiencia e ineficacia en las operaciones. Finalmente se debe consignar la fecha de inicio y término del trabajo del campo de la auditoría. Entonces el primer párrafo va sobre decir o expresar a qué obedece esta auditoría operacional. Estamos realizando auditoría operacional por tal situación. Una puede ser por cumplimiento del plan de auditoría anual o porque hay situaciones de ineficiencia o
ineficacia en las operaciones de esa empresa y poner la fecha de inicio y término del trabajo. El objetivo, se consideran objetivos de la auditoría operacional que varían de acuerdo a la naturaleza de la función del área. Entonces ahí van los objetivos, que los objetivos, como dice ahí, van a cambiar de acuerdo a el área que va a examinar, porque no va a ser el mismo objetivo para compra, que el mismo objetivo para venta, que el mismo objetivo para inventario. Entonces ahí van a plasmarse los objetivos de por qué se realiza esa auditoría operacional. El alcance, se debe especificar el alcance del área examinada, los aspectos a examinar, las funciones a auditar. Los hallazgos de auditoría operacional, aquí vemos la parte que digo importante de saber qué errores encontramos, que los definimos como hallazgos. Esos errores o esas debilidades son las informaciones que el auditor presenta sobre deficiencias o irregularidades encontradas durante el examen, debiendo contener en forma clara y lógica los asuntos de importancia suficientemente comprensibles para los que leerán el informe. Todas las observaciones deberán ser objetivas, basadas en hechos y respaldadas en papeles de trabajo, lo que decía al inicio, que al final vos llevas un informe, en el informe llevas errores, esos errores vos los tenés que tener una prueba de dónde encontraste esos errores, y esos errores van a estar en tu trabajo, en tus papeles de trabajo. Siempre en todo tipo de auditoría, los papeles de trabajo son tu evidencia, son tu prueba de todo lo que vos hiciste. Los informes de auditoría presentarán las observaciones que no tienen solución inmediata, las de menor importancia, deben de ser dadas a conocer a los responsables durante el trabajo de campo para su solución inmediata. Entonces ahí vamos enfocados en que esas deficiencias que encontramos tienen que ser las que son difíciles de solucionar, y si es un error tan fácil que se puede corregir, entonces durante el trabajo se puede abordar y solucionarlo. Entonces aquí van a ir errores que cuestan corregir dentro de los hallazgos. El hallazgo de auditoría operacional refleja la condición y constituye la situación deficiente encontrada. Lo que es, aquí lo vemos que es igual a los hallazgos de auditoría externa. Entonces, porque vemos primero la condición, que es lo que es, y es la deficiencia encontrada. Después viene el criterio, que es la norma o principio en el cual el auditor mide la condición, son las metas que la entidad está tratando de lograr, o las normas relacionadas con su logro, y es lo que debe ser. Entonces, ¿qué norma tiene que ver con el error, con la debilidad? ¿Qué norma no se aplicó? ¿Qué procedimiento no se aplicó? Ese es el criterio, es un hallazgo. Las causas, obviamente, son las razones que provocaron la condición, las razones de la desviación, por qué sucedió, las causas de por qué se dio ese error, por qué se dio esa irregularidad que vos encontraste. El efecto es el resultado contrario que resulta de la comparación entre la condición y el criterio que debió ser aplicado. Generalmente representa pérdida de dinero, eficiencia, efectividad, que causa el fracaso de las metas objetivos, importancia relativa del asunto en términos monetarios, la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Entonces, ¿qué efecto ocasiona esa irregularidad que vos encontrás? ¿Qué te dice? Que puede ir encaminada a pérdida de dinero o pérdida de eficiencia, pérdida de efectividad. Eso pueden ser los efectos de una irregularidad encontrada en auditoría operacional. Las recomendaciones que siempre tienen que ir, que presente el auditor, son las sugerencias positivas que tienen por finalidad la solución de los problemas para coadyuvar a la eficiencia de la administración, están orientadas a la mejor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros. Entonces, siempre a esas irregularidades que nosotros encontramos, vamos a proponer recomendaciones. Conclusiones, esta parte que tiene que llevar el informe constituye el resumen de las observaciones sobre las irregularidades y deficiencias que son el producto del juicio profesional del auditor, y los anexos que van a ser los esquemas complementarios que se adjuntan a las auditorías operacionales cuando son necesarios
y generalmente sirven de fundamento a las observaciones planteadas. Lo importante en la comunicación a través del informe es que el contenido sea factible al personal según los beneficios esperados del fortalecimiento de áreas débiles o hallazgos encontrados. Por eso es que al final este es lo más importante, que es el producto del auditor, que es la elaboración de informe, porque vemos que ahí lo que contiene son las irregularidades encontradas y asimismo esas recomendaciones o posibles soluciones a esas irregularidades para fortalecer la empresa y obviamente lograr los objetivos propuestos como empresa. ¿Preguntas, Berta? No, profe. Hasta el momento voy clara. En la tarea es un programa para el área de compras. Es un un programa como este, ejemplo, sí. para revisar el área de compra de una empresa, siguiendo siempre los mismos pasos que están aquí y el mismo formato que ahí te dije que lo podés pasar, no sé, a Excel o a Word. Es más fácil en Excel. Que pases el esquema. Y después solo le vas a ir cambiando ahí los procedimientos, algunos procedimientos para compra y algunos quedan iguales en lo que es recabar información, pero ahí solo le vas cambiando obviamente lo que tiene que ver con compra, que en este con compra. Sí, con compras. Si no hay más preguntas, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Está bien, profesor. Usted me va a habilitar, ¿verdad? Para ¿cuándo lo entrego este trabajo? Quedó hasta para el viernes. Ok. Próximo. Dele, pues. Sí. Está bien. Cualquier cosa yo te aviso de lo que tenga que ver con que lleguemos allá la próxima semana. Sí, está bien. Ok, buenas tardes, ¿verdad? Dele, pues, profesor. Pase buenas tardes. Buenas tardes.